Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio denominado Hablemos de Prevención. Es un gusto saludarles, esperando y deseando que tengan un excelente día desde donde quiera que estén siguiendo esta transmisión. Para mí es un gusto el día de hoy presentarles a nuestra invitada, a la invitada de este espacio denominado Hablemos de Prevención, en el cual, bueno, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a la maestra Rosario Vigueras, directora de Atención a Víctimas del Observatorio Nacional Ciudadano. Que bueno, que además de contar con una amplia experiencia, por supuesto, además de contar con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con este tema que el día de hoy por acá, que tiene que ver justamente con el TIMAS, para mí es muy importante justamente que además de presentar y que conozcan su trabajo, comentarles un poco de su trayectoria. Es licenciada en Derecho, además de contar con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Asimismo, cuenta con diversos diplomados, capacitaciones y certificaciones. Además de esto, fue subdirectora de enlace en la zona noreste en la Coordinación Nacional Antisecuestro. Asimismo, ha sido subdirectora y encargada de la Dirección General de Análisis de la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Fiscalía General de la República. Y bueno, además de haber estado en otros espacios como la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas, también, por supuesto, en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicio a la Comunidad. Para mí es un honor presentarles justamente a la maestra Rosario Vigueras, quien además de ser la directora del área de víctimas justamente en el Observatorio Nacional Ciudadano, además, al igual que nuestros invitados que hemos tenido de manera anterior, pues también tiene una línea de interés, en este caso, en estos temas. Justamente el Observatorio Nacional Ciudadano nos comparte que la maestra Rosario Vigueras, sus líneas de investigación o de interés, en el cual desarrolla su vida profesional, pues tiene que ver con la seguridad y la justicia, derechos humanos, ley general de víctimas, investigación, derecho penal y gobierno. Y bueno, para mí, de verdad que este tema justamente de víctimas, creo que es un tema por demás importante, que de verdad necesitamos ponerlo como un tema de verdad de interés, pero sobre todo también de un tema en el cual tenemos que atender en todos los sentidos. Simple y sencillamente, si revisamos las últimas encuestas nacionales de victimización y percepción social, percepción sobre la seguridad pública, en el 2019, nada más para que se den una idea, tuvimos 22.3 millones de víctimas a nivel nacional. En el año 2020, a pesar de que esta misma encuesta nos dice que obtuvimos únicamente o que se tuvo en el país 21.2 millones de víctimas, que quiere decir que hubo un decremento, disminuyen las estadísticas, sin embargo no perdamos de vista la cifra negra del delito, no perdamos de vista que en el 2020 se detona una pandemia en el país, obviamente las denuncias bajan y por supuesto que también a su vez esto nos trae como consecuencia pues estadísticas delictivas mucho más bajas que las que probablemente sucede en nuestro país. Hay que recordar que todos aquellos delitos que no se denuncian son los que forman parte de una cifra negra. Entonces, el panorama de las víctimas en México sigue siendo bastante preocupante y qué mejor que traer a una persona experta para que nos hable de este tema. Y aquí, maestra Rosario Vigueras, muy probablemente inicie preguntándole justamente quién es Rosario Vigueras, qué la trajo a este camino y cómo ve usted en este momento el panorama de la víctima en México. Digo, venimos de cifras y de estadísticas bastante preocupantes, sobre todo si tomamos en cuenta la cifra negra. ¿Cómo estamos en este momento? Bonita tarde, bienvenida a este espacio. Gracias, Marisol. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder aquí manifestar un poco mis ideas y un poco la experiencia que pues estos años me ha traído hasta llegar aquí a una organización no gubernamental. Sí, estuve bastantes años en el gobierno federal y ¿qué me ha traído aquí? Bueno, pues es una interesante pregunta, ¿no? Es ese interés de pues, aportar algo a mi país, ¿no? Por supuesto, desde la óptica de un servicio, porque, pues, así esto es un servicio que otorgamos de manera gratuita y poder no es solamente es el atacar, ¿no?, a un gobierno, a una situación, sino es el dar, esa aportación de decir, bueno,
ok, yo veo estas deficiencias, yo veo estas condiciones que se ha vuelto vulnerable la gente, entonces, ¿qué voy a hacer yo para mejorarlas? Y esto es lo que me trae aquí, ¿no? El Observatorio Nacional Ciudadano es un área de oportunidad que nos acerca un poco más a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque, e insisto, tomando en consideración lo que tú habías manifestado ahorita, ¿no? La cifra negra. ¿Esto se deriva en qué? En una desconfianza en las autoridades, en una carencia de procedimientos expeditos, eficaces. ¿Y qué llego a hacer aquí? Entonces, pues a brindar ese apoyo, a brindar esa cercanía a través de una institución que pudiera tener como mayor confianza en la gente y poder dar un granito de arena, ¿no? Nosotros brindamos, quiero hacer nada más ahí un apartado, asesoría gratuita, vinculación con autoridades y también brindamos una atención psicológica, obviamente de primer impacto, para efecto de poder también compensar esta parte de un procedimiento que pueda ser victimizante para las personas. Victimizante desde el punto de vista de que puede ser lento, de que tal vez la carga de trabajo en los servidores públicos sea demasiada y uno pueda ver como que no se está rindiendo ninguna atención o ningún avance en una carpeta de investigación, y también esa parte de que explicación clara de cuáles son los bemoles de alguna conducta ilícita que se haya llevado a cabo y cuáles son las perspectivas y los objetivos. Es por eso, yo creo que es parte de la carencia inclusive de que la gente denuncie. Y como bien lo comentabas en un inicio también, estamos presentando una cifra negra en la que se deriva oportunamente desde una pandemia en donde ha existido una disminución, entre comillas, de la incidencia delictiva, que no necesariamente tiene que ver con una percepción de seguridad. No. ¿Qué aportó esta pandemia? Bueno, aportó el uso de plataformas digitales para hacer denuncias, pero estas plataformas digitales, que si bien es cierto, han existido desde hace un tiempito, no toda la gente sabe ni usarla, ni tiene el conocimiento de que existan, y mucho menos se le ha hecho tanta difusión. Además de que de todas formas la gente no se animaba a poder explicar en 400 sencillos caracteres, en donde uno tiene que adecuar circunstancias de modo, tiempo y lugar, que tal parece que la víctima, y no me gusta mucho decir este nombre, víctima, pero la persona que ha sentido esta afectación en su persona, tiene que saber que debe describirlo para que pueda ser considerada una persona que ha sido lacerado algún bien jurídico tutelado. Entonces, nos enfrentamos a una situación muy difícil en donde no necesariamente una disminución de una cifra, bien repito, es una situación en que hayan mejorado o hayan sido benéficas ciertas estrategias. Es por eso que estoy aquí, Marisol, y muchísimas gracias por la Claro, oportunidad. claro. Sí, no, no, al contrario, gracias por aceptar la invitación y bienvenida a este espacio suyo. Y la verdad es que efectivamente, ¿no? Estoy muy de acuerdo con esto que acabas de comentar y sí, efectivamente, el hecho justo de que estas estadísticas, de hecho, ni siquiera sean visibles para una gran cantidad de personas. Y esto que bien comentas, ¿no? Esta plataforma que se abre para en línea y demás, pero justo ahorita antes de entrar al aire platicábamos de que no todas las personas tienen acceso a lo mismo que a lo mejor nosotros tenemos acceso, que de hecho justamente la pandemia viene a visibilizar justamente esta parte de la exclusión en cuanto al acceso a las tecnologías de la información, redes y demás. Entonces, creo yo que es una muy buena opción, por supuesto, claro que sí, siempre es bueno abrir opciones para las personas. Habrá quizá para algunas que sea mucho más sencillo poder hacer esta denuncia a través justamente de una computadora o un celular. Habrá quien no, habrá quien necesite la intervención ahí persona a persona,
y justamente poder explicar, como bien lo dices, no solamente en un número limitado de palabras, sino poder expresarse acerca de lo que está viviendo, lo que está pasando. Usualmente la palabra víctima va asociada a sentirnos indefensos. La palabra víctima culturalmente siempre nos ha generado una sensación de indefensión y por ende a nadie nos gusta ser víctimas. Y creo incluso que hemos hecho un mal uso de la palabra en la actualidad. Cuando no logramos visibilizar en realidad lo que es todo el concepto de víctima y también sobre todo entender y comprender que cada víctima pasa por procesos completamente diferentes los unos a los otros. A mí me encantaría preguntarte, Rosario, justamente en esta, maestra Rosario, en esta experiencia que has logrado a través de los años, y me imagino que te ha tocado brindar apoyo y atención a todo tipo de víctimas, ¿cuál crees tú, desde tu área de experiencia, que tendrían que ser las acciones contundentes que como sociedad civil tendríamos nosotros que realizar desde la participación para poder justamente apoyar y atender a aquellas personas que son víctimas y que no saben qué hacer? Gracias, Marisol. Interesante pregunta. Y es un tema que me he enfrentado después de estar en delitos del fuero federal y dices, ok, fuero común, fuero federal, ¿qué diferencia puede existir? Bueno, es una problemática mayor. ¿Por qué? Porque ahorita, y todavía tomando en consideración lo que mencionabas, ¿no? De ese incremento que existió de la incidencia delictiva y la cifra negra, esto trae consigo pandemia y trajo consigo violencia familiar. Un tema tan complejo, tan, tanto desde el área de la criminalística, de criminología, desde el área de victimología, psicología, es un tema que todavía, a pesar de que se han reformado, las leyes están muy bonitas, la verdad es que herramientas podrían existir jurídicas, pero la aplicabilidad siempre va a poner en jaque a las víctimas de violencia familiar. ¿Y esto por qué? Porque muchas de las cosas, y bien, está bien por el debido proceso y hasta el principio de presunción de inocencia, etcétera, pero la carga de la prueba radica en la víctima. El proceso de violencia institucional se vive día a día, ¿no? El riesgo puede ser minimizado y esto lo vamos a convertir en un feminicidio, en un probable feminicidio, en donde ha habido casos en que en plenas audiencias la pareja las apuñala, digo, han habido estas situaciones. Entonces, yo considero que el tema de violencia familiar todavía está muy endeble. Todavía tendría una situación que sensibilizar a los servidores públicos para su atención. El hecho sí de la sobrecarga de trabajo, ok, lo comprendo. El hecho también de que puedan haber, pues, dificultades para conseguir una vinculación a proceso, también puede existir, pero yo considero que a las víctimas, ahora con reducción inclusive de recursos que se les ha asignado a determinadas áreas, pues las ha dejado en desventaja para la obtención de refugios, para la obtención de fondos de apoyo, de herramientas que puedan impulsar eh, em, o empoderar a la persona que ha sido víctima de un delito de violencia familiar. Y sobre todo, para no dejarla en desventaja respecto a una persona que pueda tener algún poder adquisitivo y pueda sobresalir de esta situación, ¿no? O que el caso tenga que ser mediático, realizar un litigio mediático para que genere un impacto y así hacerle caso a la víctima. Yo considero que hoy por hoy, derivado del incremento, derivado de la finura, porque aparte, y tú lo debes de saber mejor que yo, Marisol, por tu área, es la antesala de la comisión de diversos delitos. Una persona que crece en un ambiente de violencia familiar va a generar la comisión de diversos delitos. Entonces, es un aspecto que se tiene que cuidar mucho. Totalmente, totalmente de acuerdo en ese aspecto. Y es justo por eso la necesidad de hacer una intervención temprana. Y creo yo que mientras más temprano detectemos estos riesgos de los que estamos hablando, justamente de las violencias, los delitos y
demás, creo que la intervención incluso que pueden hacer las instituciones, en este caso como la suya, la mía quizá, y otras tantas más que existen a nivel nacional, que son instituciones, asociaciones que han tenido que salir de manera emergente para atender justamente aquello que no se logra atender dentro del sistema. Que en muchas ocasiones, como tú bien lo dices, y de hecho lo habíamos platicado incluso con el doctor Francisco Rivas, justamente el cómo están rebasadas las instituciones por la carga de trabajo efectivamente, por la falta de personal, por la falta de presupuesto. Y en muchas ocasiones es mucho más sencillo responsabilizar al otro cuando también ni siquiera estamos ejerciendo, y ojo, no estoy diciendo que la responsabilidad de no ser víctima sea completamente de nosotros, no, claro que no, pero me refiero justamente a la importancia de poder visibilizar y sobre todo entender la importancia justamente de la denuncia, como bien lo mencionabas, ¿no? Además también está esto que tendías muy bien a mencionar, que tiene que ver justamente con aquellas acciones que se llevan a cabo. Tú lo dijiste, en la letra está padrísimo, te avientas un clavado a la Ley General de Víctimas y dices tú, wow, ojalá realmente las víctimas obtuvieran lo que me dice la Ley General, ¿no? Ojalá y realmente el sistema actual de justicia en verdad se hiciera responsable de poder justamente demostrar estas situaciones y que no recaiga en la víctima el que pueda hacerse cargo, ¿no? Si sabes qué, a ver, compruébamelo, ¿no? Digo, lo hemos visto a lo largo de estos años, cómo las familias han tenido que salir a resolver, que salir a buscar, que salir a excavar, que salir a hacer trabajos que no les corresponden justamente porque necesitan respuestas. Necesitan respuestas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos justamente, digo, la cantidad de los miles y miles de desaparecidos que tenemos en el país, miles de víctimas de feminicidio, niñas, niños abusados, maltratados, y que sabemos que tenemos un trabajo enorme, pero no contamos con los presupuestos o con el personal suficiente, pero sí somos muchos desde la sociedad civil. ¿Qué tipo de trabajo coordinado crees tú que pudiéramos realizar, incluso hasta institucional? Incluso, bueno, mi institución que se denomina Red Nacional de Prevención es con esa intención, el poder ir tejiendo redes en todos los rincones habidos y por haber, que justamente aquellas personas que a lo mejor no tienen Facebook para estar escuchando esa transmisión, pero a lo mejor sí contamos con un equipo que pueda bajar esta información a donde llega. ¿Cómo podríamos entonces nosotros realizar todo esto? ¿Cómo podemos hacerle comprender y entender a los jóvenes, a los estudiantes, a los futuros abogados, futuros criminólogos, psicólogos, aquellos que están interesados en el sistema de justicia, qué tipo de personas también tenemos que tener ahí en esos espacios, ¿no? Que me parece que el tema de víctimas es un tema por demás sensible, justamente, el que urge atender en todos los sentidos. Entonces, desde tu área, o sea, desde tu experiencia justamente, incluso como abogada, ¿qué podríamos hacer entonces? ¿Cómo podemos garantizar que aquellas víctimas que no cuentan con lo necesario para poder justamente atenderse o atender lo que requieren, pero a lo mejor nosotros sí sabemos? ¿Se tratará quizá de perder el miedo? ¿Será? Sí, definitivamente es perder el miedo y obviamente tener una red de apoyo. De primera instancia, yo sí veo que efectivamente, hoy por hoy los jóvenes, y lo digo porque he tenido contacto y todo, sí se han interesado más desde la parte de apoyar. Y esto derivado de que sí tienen un plus. Si bien es cierto que ahorita los delitos también cibernéticos se han incrementado y mejoraron y avanzaron, y bueno, ya ese es otro tema que también valdría la pena señalar. También es cierto que es un medio, así como el espacio que tú brindas, de difusión y de sensibilización. El decir, yo puedo a través de mi denuncia prevenir un delito. O ya más allá de eso, cuando llegan víctimas y me hablan, dicen, oye, Rosario, es que me robaron mi bodega pero pues el policía de entrada se les presenta y les dice, ni va a pasar nada, ni ¿para qué denuncia? ¿No? Entonces me hablan a mí y les digo, ¿para qué denuncias? Porque tú tienes una obligación y un deber como ciudadano. Y si tu país está presentando unas cifras incorrectas,
también es tu responsabilidad, porque si estás viendo que está ocurriendo algo, aun y cuando supongamos que la maquinaria jurídica, porque no cuento con evidencias suficientes, qué sé yo, no marche, mi obligación como ciudadano es denunciar. Mi obligación también como ciudadano es tener autocuidado, ¿no? Entonces, si yo cuento con esos elementos y posteriormente se maneja una difusión, yo creo que la comunicación, ahorita los medios de comunicación están fluyendo muchísimo, se puede dar la oportunidad de poder prevenir muchísimas cosas. Ahora bien, me comentabas, ¿qué tipo de coordinación? Y diste con una palabra clave. En el Observatorio Nacional Ciudadano siempre se ha buscado que exista esa coordinación de las fiscalías o de las secretarías de seguridad pública con organizaciones de la sociedad civil. Y que, claro, por supuesto, exista voluntad política, porque si no contamos con voluntad política, pues no podemos avanzar mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita en el observatorio estamos brindándole capacitación a la Procuraduría, nos solicitó apoyo a la Procuraduría del Estado de Hidalgo a efecto de brindar capacitación en materia de atención a víctimas, en donde se les está comentando. Es muy importante que si no cuentan ustedes con los recursos y con los medios, porque aún sabiendo que hay malos servidores públicos también, hay buenos servidores públicos, acudan a nosotros. Si tú, o sea, tú tienes que ver un beneficio en tu carpeta de investigación, en la integración. ¿Y cómo la vas a tener? Al lado de la víctima. Si tú tienes de apoyo a tu víctima, si tú la tienes respaldándola, si tú la proteges y ve que confía en ti, tu carpeta de investigación va a avanzar porque vas a obtener información completa, real. Entonces, si tú no lo logras, esa empatía, ese rapport, pues allégate de nuestras organizaciones, de nosotros, y decir: "Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer convenios de colaboración". No cuento ahorita con un asesor jurídico, no cuento ahorita con la atención psicológica, porque en muchas ocasiones también las víctimas, sin saber, firman que no quieren un asesor jurídico, y es que no había porque están en pandemia, porque están trabajando al 25% o al 50% en la fiscalía. Entonces dices, bueno, ¿sabes qué? Tú tienes derecho a esto. Ahorita no lo tengo en 4 o 5 horas. ¿Por qué? Porque no hay recursos humanos. Bueno, tengo una organización que me va a apoyar y que vamos parejos si deseamos seguir el mismo objetivo. Y así, la confianza también de la ciudadanía, pues va a decir, ok, a lo mejor no me resolvió en ese momento, pero me dio opciones. Si es un trabajo difícil, si es un trabajo complicado, si es perder el miedo, pero ¿cómo se pierde el miedo? Con confianza, con el ver que algo se va a hacer. Si yo ahorita estoy, oye, esta información, no se preocupe, bueno, no se preocupe, sí se va a preocupar, ¿no? No prometer, por supuesto, pero decir, oye, vamos a hacer esto, esto y lo otro, agilidad de la investigación. Hay servidores públicos que lo han hecho y dice, ah, caray, sí me hicieron caso. ¿Qué cree? Que luego, luego me mandaron medidas de protección. ¿O qué cree? Luego, luego me mandaron un asesor y me canalizaron. Pero hay una base y que últimamente también se ha visto en capacitaciones y que es un derecho de la víctima y una obligación del servidor público, que hasta un detalle como el presentarse. Y estoy hablando de algo de dientes para afuera, ¿eh? Pero es algo tan sensible. Me han llegado víctimas y dice: "Es que el psicólogo ni siquiera se presentó". Y dices: "Okey, ni siquiera ese intento de empatía". Ya no hablemos de la coordinación, ¿no? Entonces, debe de existir esa parte, ¿no? Debe de existir ese interés, esa intención. Se nota la intención. Y si se nota la intención de coordinación, de colaboración, de confianza, de comunicación, de difusión, de compartimentación de la información, de transparencia, yo creo que puede motivar a la ciudadanía a romper ese miedo. Porque si hasta las mismas autoridades le tienen miedo, pues menos voy a denunciar que sufrí un abuso de autoridad por unos policías, llamo ahí al botoncito de emergencia y me mandan a los mismos policías que trataron de extorsionarme.
O sea, ¿cómo por? Entonces, pues de ahí de entrada, ¿cómo Claro, vas a perder? ¿No? claro, totalmente, totalmente. Fíjate que justamente ahorita que te escucho hablar y esta parte que bien dices, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a terminar con el miedo? Pues construyendo desde la confianza, ¿no? Y desde la participación también, porque yo no puedo quejarme del delito en México, ser testigo y preferir voltearme a otro lado y ni siquiera ser capaz de marcar al 911. Mínimo para que quede ahí en ese espacio, ¿no? Ya ni digamos ir a la fiscalía. Bueno, mínimo el 911. Y entonces mencionabas algo bien importante, la parte mediática. Pareciera ser que hoy en día muchas personas se quedan con la sensación de que su caso se tiene que volver mediático para que les hagan caso. Lamentablemente de pronto vemos que sí sucede así, que sí sucede así. Cuando un caso se vuelve muy mediático, de pronto recibe todos los reflectores, toda la atención y mágicamente se empiezan a resolver, ¿no? Pero y entonces viene esta parte que puede ser un arma de dos filos, porque incluso justamente desde esta misma labor de los medios de comunicación me puede generar tal desconfianza por lo que yo estoy viendo, digo, casos muy mediáticos como este último que vimos con este actor, que de pronto genera la desconfianza en las mismas autoridades, ¿no? Probablemente yo no he sido víctima de ningún delito, pero si acaso algún día me llega a tocar, me voy a quedar con eso. No, es que los policías, no, es que las autoridades. Y hay gente que en su delito, pero aún así les preguntas y tienen desconfianza a las autoridades, justamente por esta percepción justo. Y es curioso cómo el rol de los medios de comunicación, esta parte mediática, por supuesto, que bueno, que desde la criminología pudiera hablar mucho acerca de este tema, pero esto que mencionas de los medios de comunicación es un tema, me parece bastante interesante, cómo en muchas ocasiones coadyuvan a que se volteen los reflectores y a ver, tengo esta bronca nacional, vamos a atenderla. Pero también me generan una situación muy compleja cuando juegan mediáticamente y juegan a ser autoridad y juegan a ser fiscal y juegan a ser abogados, cuando un mismo caso lo traen vuelta y vuelta. Esta parte de la sospecha, de la suspicacia, de fueron los policías o no. Y creo que eso le hace mucho daño a México, honestamente. Te lo digo a título personal. Yo creo que este tipo de situaciones le hace mucho daño a México, en donde justamente va incrustando dentro del colectivo social para que denuncie si de todas maneras no pasa nada. Si él, que es un actor, si él, que es un artista, si él, que es un futbolista, si él, que es lo que sea, pues ve, no pasa nada, ¿qué me puedo esperar yo, que soy un simple pie? A ver, no, espérate, pero ¿y dónde queda la parte de la responsabilidad social? Entonces, creo yo, para mí, Marisol, a título personal, que esta parte mediática sí causa mucho daño en cuanto al tema de víctima. Ya ni hablemos de la revictimización, por ejemplo. No sé ustedes por qué tanto les toca, que me imagino que no quiero sacar estadísticas al aire y nada más imaginándome, pero quiero pensar que gran cantidad de víctimas que llegan con ustedes ya pasaron todos los procesos de revictimización habidos y por haber. Sí, caray, los medios, y no solamente eso, o sea, el hecho también de que es muy fácil que yo pueda acusar a alguien y decir, y me estoy metiendo en camisa de once varas, ¿eh? Fulano de tal me violó. Y en medios, tun, 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 y ya la otra persona ya tiene encima los medios y a la novia y a todo, y ya por pertenecer. Es que yo cuando era chiquita me violó y apenas lo voy llamando y lo voy diciendo y todo. Yo creo que como tú mencionas, estoy completamente de acuerdo, también hace mucho daño. Y el problema es que el morbo vende. Y el problema es que entre más genere impacto esa nota por alguna situación de desconfianza, o si ya de por sí la autoridad ya trae unos antecedentes negativos, pues es más fácil creer que la están regando a que está haciendo algo positivo. Y obviamente no solo eso, también cuántas veces los mismos medios la han regado desde la perspectiva de que existe un secuestro y en un secuestro debe de existir secrecía en la información. Y si yo empiezo a informar de más respecto a las investigaciones porque se filtró tal información, ya no estoy solamente hablando de un daño moral o estoy hablando de un proceso de revictimización, ya estoy hablando de que están poniendo en peligro la vida de alguien. No,
Entonces no se respeta, se filtra, ya sale, ya sabemos quién fue y fue fulano y perengano y mengano. Entonces ya, pues ya alertaron a las otras personas o también empiezan a difundir técnicas de investigación en el que también vamos preparando a los delincuentes, ¿no? Entonces sí, efectivamente llega mucho eso. En lo personal, en el área, lo que se trata de ver es que cuando un caso va a llegar a ser mediático, se estudie muy bien y sobre todo que se estudie con base en, en el inicio de la denuncia, porque siempre les he dicho a las personas que llegan conmigo, ¿no? Ok, lo quieres hacer mediático, tú sabes, puede generar un impacto también para ti socialmente, pero ¿qué puede ocurrir? Si tú no tienes una denuncia, si no tienes evidencia, va a ser un chisme y vas a perder credibilidad. Entonces, probablemente salga y los medios no checan la información, no checan la evidencia. Y a la gente, pues como tú dices, tanto los medios como la misma sociedad ya le empiezan a hacer de fiscales, de peritos, ya saben, hasta de ingeniería, de criminalística, de qué, y les encanta, y está bien y todo, ok, no pasa nada, pero sí pasa, ¿no? Entonces, aquí la importancia es también rendir esa sensibilidad de que el impacto que puede generar una información falsa que llame la atención y tener filtros, sobre todo seguir filtros en cuanto a los sitios que seguimos, que sea tal vez de periódicos que tengan cierta, renombre, o sea, que estén considerados como que su información siempre está basada en evidencias y no caer en esas páginas amarillistas que solamente fluyen, o por ejemplo el Twitter. Twitter es, como bien lo mencionan luego, el lavadero de la información, ¿no? En donde empiezan a hacer la información y a hacer la información. Pero también como ciudadanos debemos de ser cautos y debemos de ser empáticos, porque también hay una situación que sí ha variado mucho. No sé si sea un fenómeno de pandemia, no sé si haya existido desde más. Psicológicamente, también nos vamos volviendo menos sensibles. Y si estamos viendo una situación, nosotros mismos hemos juzgado y decir que andaba en la fiesta, por eso andaba desaparecida, pero no, por eso no la encontraban. Y ya los medios ya dijeron, ya difundieron, ya no importa que dijeran por qué razón, pero nosotros somos bien fáciles que digamos, sí, andaba de fiesta. Sí, pero imagínate que un familiar tuyo que ya anduvo de fiesta desapareciera durante una semana, 3 días, a ver si no la buscas por debajo de las piedras, esté o no esté, porque es probable que haya sido víctima de un delito. Yo creo que como ciudadanos nos falta empatía, yo creo que también nos falta criterio para seguir medios que de verdad brinden información sustentada. También debemos de caer nosotros en no brindar información si nosotros no denunciamos, porque también nos va a dar credibilidad, no hacer mediático un asunto si no contamos con la debida información, porque también estamos violando los derechos de otra persona y se llama presunción de inocencia. Y yo creo que Completamente. falta, falta esa parte de decir, bueno, ¿qué ocurriría si fuera para mí? Si a mí me estuvieran acusando de eso. La gente dice, ah, me vale. No, no nos vale hasta que no estemos ahí. Dicen que la justicia es subjetiva y hasta que no nos encontramos en ese momento es que nosotros vamos a entender qué es lo que debemos de hacer o cómo nos vamos a sentir. Y sí, nosotros, no todos nos vamos a sentir igual, pero de que nos va a ocurrir un daño, nos va a ocurrir un daño a nosotros o a nuestra familia, ¿no? Eso es lo que yo considero. Y si han llegado víctimas, revictimizadas, pero hay estrategias legales que se pueden llevar a cabo. Claro, claro. Y fíjate que escuchándote justamente bien, me quedo pensando en que la presunción de inocencia no gusta hasta quienes que seamos nosotros que diga, hey, por favor, hazme valer mi presunción de inocencia. Pero mientras sea la de otro, oye, ¿por qué le tapas la cara? Oye, dame su nombre completo, ¿cómo voy a saber de quién cuidarme? Ah, pero si entonces a quien tuvieran que garantizar la presunción de inocencia fuera a mí, muy probablemente ahí sí, hey, estás violentando mis derechos. O es muy divertido hacer memes de víctimas o subir memes a las redes sociales o compartirlas, pero el problema viene hasta que la víctima soy yo.
hasta que la víctima soy yo, entonces muy probablemente me deje de parecer chistoso. Y aquí con mucha vergüenza, y te lo digo así honestamente, con mucha vergüenza, te lo comento y te lo comparto dentro del gremio de abogados, penalistas o criminólogos, criminalistas y demás, tienden a generar justamente mucha burla. O con tal de jalar seguidores, pues nunca falta un meme de casos donde hay mucha violencia y demás, y de pronto convertirlos en memes. Con esta insensibilidad justamente, ni siquiera entender y comprender cuáles son los procesos y las fases por las que pasa una víctima, o chistes o memes que de verdad no tienen nada de chistoso cuando revictimizan o cuando hacen apología del delito o cuando justamente pues nos muestran esta cara, ¿no? O sea, de pronto hace poquito vi que un abogado criminalista estaba ofreciendo un curso en 200 pesos y el curso se llamaba Las inconsistencias del caso de este último joven actor que, que desgraciadamente fue muy mediático el caso, y están ofreciendo cursos sobre las inconsistencias. Y yo decís como que, híjole, ¿y dónde guardaste tu ética, no? Creo que la dejó en la universidad o no sé dónde la habrán dejado. Y lo mismo pasa con el gremio de criminólogos de pronto, que tenemos un montón de páginas donde lo que se busca es generar seguidores, pero no importa si es a través del morbo, no importa si es a través de una víctima. Digo, recuerdo uno de los más vividos casos que yo creo que te voy a ser muy honesta, el impacto que a mí me generó de pronto cuando asesinan a Ingrid Escamilla y que sus fotos circularon por todos lados, que lo único rescatable de esto fue el paquete de reformas que hubo gracias a esta situación, pero fue lamentable, de verdad, no tienes una idea en los grupos de criminólogos, abogados, cuántas veces circularon esas fotos como educativas. ¿Dónde guardamos lo que tú bien mencionabas, no? Nos vamos insensibilizando, vamos justamente, vamos, ni siquiera somos capaces de ser empáticos y pensar que esta mujer tenía familia, por ejemplo, punto, ¿no? Hace muchos años, un hermano de mi hija fallece, por parte paterno, mi hija tenía 8 años, y ella nunca se le va a olvidar que por curiosidad de 8 años, ella busca la nota y lo primero que ve es la foto de su hermano muerto, porque la publica en los medios de comunicación. ¿Qué hacemos con eso? Ahora imagínate el alcance de las redes sociales. Digo, antes nos prohibían abrir un periódico, antes nos prohibían pasar por el estanquillo donde estaba esta revista toda explícita, pero hoy, ¿dónde metemos a los niños? ¿Dónde los escondemos? No podemos privarlos de las tecnologías, porque además también es un derecho, pero ¿y entonces qué hacemos con esta gente que sigue sin entender que todos y todas debemos de participar e involucrarnos en esto, justamente? Creo que tenemos esa parte de ahí, creo que, bueno, me imagino que también en tu gremio debes de conocer por ahí 2 que 3 personas que hagan lo mismo. No creo que nada más sea por acá, pero es preocupante, ¿no? Es preocupante esto. ¿Sabes por qué también, Marisol? Porque vamos normalizando la violencia. Entonces, cuando nosotros normalizamos la violencia, nuestra capacidad de asombro se va ampliando. Nosotros vamos viendo ciertas cosas y los vamos viendo normal. Entonces, empezamos a ver entre, medios. Después, por ejemplo, los niños. Empezamos a ver en la escuela. Empezamos a minimizar los daños, porque ya hemos visto que hay daños mayores. Ya estamos viendo sangre, y eso ya sin tomar en cuenta series de narcos, o sea, que es otro tema también, muy, muy, complicado ahí, los narcocorridos, todo. Entonces, ya estamos normalizando y ya se les hace cool, ¿no? Ya es algo que: "Ay, ya viste esto, ya viste el otro, nos lo pasamos", ¿no? Y eso produce un daño emocional porque ya al rato vamos pidiendo más y va superándose como que nuestro aguante a ciertas imágenes, nuestra tolerancia. Y cuando ampliamos esta tolerancia, se nos ve más fácil, más normal y nos volvemos menos empáticos y menos sensibles. Esa es la afectación que produce y no solamente nosotros, ya servidores públicos, todo en general, ¿no? Ay, perdón, una sociedad completa, ¿no? Una población completa. Sí, claro, y no te preocupes, de hecho, ya me acabo de convertir en tu más
fiel de tus fans, veo que eres amante de los gatitos. No te preocupes, yo también, de hecho me dedico al rescate, ya ni te cuento cuántos tengo en este momento, pero bueno, ya estamos por ahí trabajando en la construcción del refugio. Son hermosos los animales, que incluso hasta valdría la pena traer ese tema, porque justamente en ocasión, hubo un alumno, porque yo doy la materia de victimología, que en alguna ocasión me preguntó: maestra, ¿los animales pueden ser víctimas? Yo, bueno, jurídicamente, como tal, quizá no. Que tenemos normas de pronto que se han establecido ya para protegerles, sí. Pero creo que también es un punto muy importante, porque si hablamos del maltrato animal, también estamos hablando justamente de cómo se va gestando la violencia. También, por ejemplo, cómo se va gestando la violencia y cómo esta violencia que se va gestando en estas pequeñas acciones, digo, ya lo vimos en este, un caso por allá en la Ciudad de México de la familia, que toda la familia participó para matar a un perro, ¿no? Estamos hablando de una violencia brutal, donde participa toda la familia. Dices tú, híjole, esto también valdría la pena, de pronto, quizá, digo, no podemos ponerle etiqueta a un animalito de víctima, pero muy probablemente sí, también entender y comprender la necesidad que hay de atender este tema, ¿no? Digo, es padrísimo eso. Y justamente en este sentido, me encantaría justamente que pudieras compartirnos. Tengo una pregunta acá vía WhatsApp que nos llegó ahorita, de un chico que está estudiando Derecho, se llama Alonso Peña, y me dice que ya tenía el gusto de conocer tu trabajo a través del observatorio. Dice, bueno, la pregunta que te hace es que como abogada, ¿cómo cuidas? Que de entrada ya sé que le vas a responder, pero que como abogada, ¿cómo cuidas justamente el no engancharte con tus casos y cómo es que sacas las fuerzas para atender a tus víctimas justamente? Bueno, es una pregunta interesante también. Em, bueno, yo acudo a terapia, por supuesto que es válido, porque aparte debemos de normalizar eso, debemos de normalizar en toda la gente. Creo que no tenemos todos o todas, la educación de decir, ay, bueno, voy a acudir a terapia, pues si no estoy loco. No, 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 o sea, de verdad es como acudir al dentista, como a una revisión médica o inclusive más constante, ¿no? Sí, se acudo a terapia, ¿por qué? Porque somos seres humanos, porque a pesar de que siempre decimos, empatiza, no simpatices, hay temas que te tocan, hay temas que te duelen como humano, como mujer, como hermana, como madre, digo, no soy madre, pero bueno, sí, madre de mis gatos, como hija. Entonces, sí te llegan a tocar, sí te llegan a herir, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo esa capacidad de frustración, de que hay veces que quisieras obtener más y no lo puedes. Entonces, sí, yo tomo terapia, trato también de no mentirme a mí misma y no mentirle a la gente. ¿En qué sentido? Saber cuáles son tus alcances, saber cuáles son tus topes. Gracias a el observatorio tengo una ampliación de áreas, o sea, la verdad es que en el observatorio te permiten mucho moverte para donde tú quieras, o sea, para hacer y deshacer, tratar de ayudar y siempre hay el apoyo. ¿Sabes qué? Solicitan una vinculación con tal entidad y ahí el equipo es muy unido. Debo de admitir que es un equipo muy unido y muy bonito. Entonces, se brinda el apoyo y todo, pero hay un tope. Y hay un tope jurídico y hay un tope procedimental. Entonces, saber y comentar, ¿sabes qué? Yo puedo cumplir hasta acá, pero más allá no puedo. ¿Por qué no lo detienen si ya saben dónde está? ¿No? Sí, entonces explicarle, ¿por qué? Porque debemos de integrar una carpeta, entonces yo también aceptar esa idea, ¿no? Entonces eso es una parte, ¿no? Desde el saber cuáles son tus límites, desde el saber cuáles también son los límites jurídicos y obviamente tú también recibir contención psicológica. Creo que es elemental. Claro, es básica, la contención emocional, el apoyo psicológico, para esto que bien mencionaste, la frustración, que me imagino que la frustración debe de ser más que qué cosa, ¿no?
esta parte justamente de querer poder hacer tantas cosas y no poder, justamente. ¿Por qué? Porque sabemos que no está en manos absolutas, ni las tuyas, ni en las del Ministerio Público que está atendiendo a la persona, bueno, de nadie. Que realmente esto es un trabajo que tendría que estarse haciendo de forma integral, muchísimo que trabajar. Y bueno, aprovechando que llegamos a estos temas que tienen que ver justamente con la salud mental y también que están muy relacionados con los delitos que tenemos en nuestro país, maestra Rosario, tú tienes una gran experiencia porque trabajaste de manera directa con familias de personas que están en calidad de desaparecidas. El tema de los desaparecidos en México, que a mí la palabra no me gusta porque es como que si la gente no desaparece de un día para otro, creo que la palabra se queda como que muy cortita para de lo que estamos hablando, ¿no? En materia de desaparición de personas, a mí en lo personal, para mí Marisol, creo que son el tipo de víctimas con las que a mí en lo personal me ha costado mucho más trabajo compartir algún espacio, escucharles o trabajar con ellos, justamente por el tipo de delito, ¿no? Porque creo que personas que no encuentran la paz, que tienen que hacer un trabajo emocional grandísimo, de verdad, eh, y me parecería, Rosario, justamente, que tendríamos que ser, hace rato lo hablábamos, ¿no? Y tú lo mencionaste, en ocasiones cuando una persona desaparece y resulta que, ya apareció, es que andaba de fiesta, andaba con el novio, se enfiestó, y la gente empieza a soltar tantos rumores. Y creo yo también aquí que es muy importante esto que habíamos mencionado, que tiene que ver con la sensibilización. El entender y comprender que no importa si andaba de fiesta, que no importa si de plano se le fueron los cables y se fue de pachanga a algún otro lugar, pero volvió. Hay personas, me ha tocado leer comentarios de, por eso ya no comparto, por eso ya no me meto, por eso ya no comparto, porque luego resulta que andan por ahí y ahí a uno lo dejan con la duda, ¿no? Eso como lo he leído en innumerable cantidad de veces. En materia de desaparecidos, el trabajo que se ha estado realizando desde diferentes instituciones, que me parece muy loable, pero aún así sigue siendo insuficiente. Cada día crecen más los colectivos. ¿Ustedes trabajan con algún colectivo de estas personas, familias que se han dedicado a hacer labores periciales prácticamente propias de labor de campo de un criminalista en la búsqueda? ¿Ustedes trabajan de manera coordinada con algunos de estos grupos? Se trata de buscar que cuando nos llegan casos de personas desaparecidas, que ya es normal que cuando llegan con nosotros ya pertenecen a colectivos y en ocasiones hay mismos colectivos que los trasladan con nosotros, sinceramente, porque es un tema en el que digamos que nuestra labor es diferente. Los colectivos acuden directamente, como nosotros en el observatorio también es a nivel nacional, difícilmente podemos estar en todos lados, ¿no? Entonces, hay un apoyo de que tanto los colectivos se apoyan en nosotros para que les brindemos esa asesoría o nosotros podamos buscar la oportunidad de establecer un enlace, una vinculación con los mismos según en dónde se encuentran ubicados y obviamente hacer un filtro de cuáles están haciendo como una labor de impacto, que de verdad tenga un respaldo, ¿no? Y que sea real, porque también hay muchos y que pueden vender información, o no vender información, sino vender promesas y que no se vayan a cumplir, que es otra parte también difícil. Pero tratamos de establecer esa vinculación de acuerdo al tema que se nos presente y a la localidad, por supuesto. Pero sí, el tema de desaparecidos, aun y cuando a nosotros ya nos ha llegado tanto avanzados como de primera instancia, hemos tenido la suerte de que por presión a la autoridad se han localizado a las personas, sí han hecho una labor loable. La verdad es que sí, en por lo menos unos 3 4 casos, en este último año, varias entidades por presión del observatorio, sinceramente, es que, ¿sabes qué? Ya solicitaste las cámaras, ya el rastreo telefónico.
Aparte, pues está ese tema de la protección de datos personales, ¿no? Entonces, el poder, en cuánto tiempo llegue esa información, que si yo después de 7 días reporto una desaparición, es muy probable que las cámaras ya las hayan rebobinado y no recupera esa información. Entonces, también está esa difusión que se tiene que hacer, ¿no? Porque la información, decía un maestro mío, ¿no? Que no es tic-tac del reloj, tanto en secuestros como en desapariciones, es bum bum del corazón. Entonces, entre yo, sea lo que sea, como bien mencionaste, sea una, inclusive un delincuente, una persona que haya cometido un delito, haya estado vinculado con la delincuencia organizada, qué sé yo, es una persona que se encuentra desaparecida. Y 2 delitos son diferentes, ¿no? O sea, uno es lo que él haya cometido, será juzgado porque lo que él haya cometido, y otra situación es que esté desaparecido. Si las familias también brindan información correcta, dice, es que porque él se dedicaba a esto, o porque hacía esto, o porque sí bebía, o porque la verdad sí le gustaba la fiesta, no lo voy a decir, porque si no, no lo van a buscar y van a tomar en consideración que porque les estoy diciendo esto, ya se fue de fiesta o ya seguramente, perdón, y la palabra es muy fuerte, lo mataron por ahí. No, o sea, ahí también hay un error por parte de la autoridad. A ver, explicar, independientemente de lo que usted trate a mí, me diga, esto es información confidencial porque esta es otra carpeta de investigación y requiere secrecía. Y aquí se va a localizar esta persona. Es un conjunto, ¿no? Nosotros, como parte de esa asesoría que brindamos, es informarles eso. Tú tienes que decir la verdad. ¿Por qué? Porque esta persona está desaparecida, sea la causa por la que haya sido. Porque a lo mejor sí me fui de fiesta, pero si en el inter que me fui de fiesta o hay alguien que sepa que me están buscando y yo me fui con el novio, me fui de aquí a Acapulco, dice, ah, caray, ya le están buscando y todo, la voy a secuestrar. Entonces saben que está por allá y ya lo que se convirtió en una simple desaparición voluntaria se puede convertir en un secuestro o se puede convertir en trata de personas. Entonces, por eso mismo es la sensibilización, la información, la vinculación con estos grupos, como bien comentadas, ¿para qué? Para que si llega una persona de primera instancia y el primer error que luego hay gente que comete es publicar números telefónicos personales y comentarles, esto puede dar causa a falsas noticias, a que te traten de extorsionar diciendo que saben dónde está tu familiar y tú des una cantidad de dinero y ya está vulnerable tu información confidencial y ya tenemos datos falsos de una línea de investigación. Entonces, por eso también es la importancia en que nosotros ubiquemos colectivos, los colectivos nos ubiquen a nosotros y podemos fungir de manera recíproca, ¿no? Claro, y servir justamente como ese enlace para poder coadyuvar en estos procesos, ¿no? Digo, creo que un punto muy importante sería el poder ayudar. De pronto hay personas que lo único que pueden hacer es dedicarse a la difusión. Está excelente, hay que dedicarnos a la difusión. Hay gente que desafortunadamente sigue sin conocer sus derechos, por ejemplo. A lo mejor lo único que puedes hacer desde donde te encuentras es difundir esta información con las personas para que les llegue. Por ejemplo, hablando de desaparición, hay gente que todavía no sabe que no tiene que esperar las famosas 72 horas para presentar una denuncia. Hay gente que todavía se quedó con esa información y hay gente que no denuncia hasta pasadas las 72 horas, siendo que ya perdimos un tiempo valiosísimo. Me parece justamente esto que tú mencionas, bueno, la importancia, además de la cultura de la denuncia, justamente el poder informar dar toda la información relevante, no importa si andaba de fiesta, pues también eso se convierte en un dato importante, ¿no? Y sobre todo también, bueno, hablando en este trabajo, creo que se ha venido haciendo un buen trabajo, tampoco lo voy a negar, creo que cada vez tenemos una sociedad más consciente, que poco a poco ha ido despertando también, en donde es necesario, bueno, la cultura de denuncia, dos, el involucrarse también en la participación, informando y demás. El trabajo que ha venido haciendo la Comisión Nacional desde el papel que está haciendo la doctora Carla Quintana también ha sido muy bueno.
Creo que lo que están trabajando con los diferentes manuales, en donde están abreviando toda la información para que quede muy bien explicada para las personas, me parece también que es algo muy bueno, pero aún así creo que falta demasiado. Creo que falta demasiado, sobre todo en cuanto a atención a víctimas. Falta demasiado. Pero es justamente aquí también donde nosotros tendríamos que comprender desde la sociedad civil que las víctimas no son algo aparte que sucede, ¿no? No es como, es que a mí nada más me preocupa el delito. Y la víctima, pues bueno, hay que se rasque con sus propias uñas, ¿no? Pero las víctimas también nos pertenecen como sociedad. Las víctimas también merecen justamente nuestra atención, nuestro respeto, el entender que las víctimas reaccionan diferente en cada situación. Me ha tocado leer o escuchar comentarios muy lastimosos, ¿no? Pero pues mira, se ve muy bien, parece como si no le hubiera pasado nada. Yo no la veo triste o yo no lo veo preocupado porque su hijo no está aquí. Y comentarios de ese tipo, ¿no? En donde regresaríamos otra vez al meollo del asunto que tiene que ver con la sensibilización, empatía y demás. Pero aún así sí creo importante entonces que, por ejemplo, jóvenes estudiantes pues se convierten en agentes de cambio social ahí con la gente de su comunidad. El que justamente podamos hacer llegar esa información a las personas, el que nos acerquemos a las instituciones, por ejemplo, como la de ustedes, y es, quiero aprender, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo llevarle a la gente esta información? ¿Cómo me puedo sumar a esto? Y creo que en la medida que empecemos a hacer o que empecemos a implementar estas acciones, creo que iremos teniendo de forma paulatina buenos resultados. Considero, hace ratito leía por ahí un comentario acerca de los policías, yo considero que son más los elementos que sí hacen su trabajo a los que no hacen su trabajo. Nada más que usualmente se tienden a notar más los que no hacen su trabajo o lo hacen desde la corrupción, pero creo yo también que son más que sí lo hacen de forma correcta, a quienes sí podemos acercarnos, a quienes sí podemos tenerles la confianza de externar, acabo de ser víctima de un delito, porque no todos quizá van a responder como yo estoy esperando, o como yo vi en La Rosa de Guadalupe, o es que como yo vi el programa de la comadre el otro día, vino y me dijo, y es que la cadenita de WhatsApp, no. Yo creo que sí podemos lograr muchas cosas buenas. Creo que el trabajo que están realizando ustedes, creo que el trabajo que realizan también desde la dirección, donde están justamente atendiendo a las víctimas desde atención jurídica, psicológica, o simple y sencillamente la orientación, ¿no? Digo, ¿cuántas personas hay que no saben ni a dónde ir a interponer una denuncia? Desde tu óptica legal, desde la óptica justamente de abogada, a mí me encantaría preguntarte si crees que algún día podremos vivir en ese México que tenemos en nuestra Constitución. Y digo, más allá de colores, de presidentes, de gobiernos y demás, ¿crees que algún día podremos realmente vivir en ese país que tenemos ahí, en una Constitución así chiquita, pero que es muy grande, al igual que sus leyes? Pero algo está pasando que no logramos hacer ese match, ese clic, pero yo creo que incluso la labor del abogado, que me parece una de las labores también más importantes dentro de estas situaciones, eh, ¿crees que algún día lo podremos lograr? Yo soy muy optimista, ¿eh? Yo de reconocer que yo soy muy optimista y yo contestaría sí. ¿Crees que algún día lo logremos? ¿Crees que algún día podamos, que a lo mejor no nos va a tocar a nosotros, pero sí a la siguiente generación? ¿Lo podremos lograr? Yo también soy optimista, Marisol, aunque me hiciste la pregunta de la Miss Universo de que si quiero la paz mundial, pero sí, yo sí, considero que puede hacer y sobre todo desde el lado de creérnosla. Creérnosla porque desafortunadamente hemos caído en la conducta o en la condición de pensar que la corrupción, que es la base de muchas irregularidades en los procesos, es idiosincrasia. Entonces, desde el momento en que nosotros hagamos, a lo mejor suena cliché y ya una frase muy rebuscada y que ha sido utilizada miles de veces, tengamos una conciencia social en qué elegir para nuestros gobernantes, por supuesto, qué exigir, pero no solamente exigir, qué estamos trabajando para lograrlo, ¿no? Si estoy haciendo una crítica con base a información
bien fundada y yo desde mi óptica, desde mi perspectiva, si yo empiezo a ver que la araña ya se llevó bueno, ya se le pusieron la araña a mi carro y yo empiezo a pelear y decir que por qué, que cómo, que nada más fueron 5 minutos, desde ahí podemos ir, cambiando, ¿no? Yo, por ejemplo, considero, y así me aviento un chorro de críticas cuando le digo: "Bueno, yo creo que la policía menos corrupta es la que te pone la araña luego, porque no hay poder humano que te la quite", ¿no? O sea, tú vas y ya te pusieron la araña pero fueron 3 minutos. Sí, a veces se lanzan porque dicen: "Nada más fui a ponerle y ya en lo que fui ya me lo pusieron". Digo, sentido común, aunque el sentido común es el menos común de los sentidos, pero es esa parte de nosotros, de asumir esa responsabilidad, de no querer que el gobierno a través de regalitos o de beneficencia o de tarjetitas, ya por eso nos gana, y poder exigir con un sustento, con una estrategia, con números, con medición, con indicadores, con estrategias tangibles, no que se actúe sobre la ley, que empiecen a operar instituciones y que todavía no haya ni regulamiento de la misma, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, desde esa óptica, empezar nosotros a asumir esa responsabilidad como ciudadanos y yo sí creo que podamos ser una sociedad mejor. Yo sí creo que podamos, pues si bien es cierto, no erradicar por completo la delincuencia, pero sí dejar una incidencia considerablemente baja, ¿no? Como toda la Claro, riqueza que tenemos como país. Yo claro, considero que ¿no? tenemos muchísima riqueza como país. Somos un país Totalmente. bueno, somos un país noble, siempre apapachamos a los extranjeros, siempre apapachamos al prójimo, y si nos apapachamos a nosotros mismos como ciudadanos, así como apapachamos luego extranjeros, yo creo que podemos progresar. Claro, totalmente. Totalmente coincido completamente contigo. Y ser proactivos, ¿no? Creo que lo podríamos resumir en ser proactivos, llevar a cabo conductas prosociales que nos beneficien no solo a nosotros, sino también a nuestro entorno. La tan llamada cultura de la paz, pues la podemos ejercer, ¿no? Bien lo decía, nos quejamos de la corrupción, pero si me pasó el semáforo y me para el tránsito, le ofrezco un billetito para que me deje ir. Me quejo de políticos corruptos y demás, pero pues me llevo las hojas de la impresora de mi trabajo, me llevo la plumita, compro piratería, me quejo de la delincuencia de mi colonia, pero le compro las cosas robadas al delincuente de la zona, ¿no? Es que padre, pues me acabo de comprar un teléfono que cuesta 15 y me lo vendió en 3,000 pesos, ¿no? Entonces, o me quejo de la violencia, el delito, del narcotráfico y soy consumidor, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí creo que tendríamos que hablar incluso de esta parte de la congruencia social. Digo, tú decías ahorita, no podemos erradicar, no, claro, porque aunque la gente no lo logre comprender al 100%, el delito forma parte del equilibrio de una sociedad. El delito forma parte del equilibrio de una sociedad, que lo que tendríamos que lograr desde las instituciones es que no se brinquen los parámetros de aquello que ya está esperado, de aquellos indicadores esperados. Y bueno, para ir cerrando justamente, o para ir cerrando ya con el tema, que me ha parecido bastante interesante el poder compartir esto. Tengo una preguntita, ¿te parece? Si me apoyas con esto, tengo una pregunta que es una psicóloga y está preguntando si ustedes desde el observatorio, desde el área donde trabajan, me dice, desde el observatorio, me gustaría preguntarle a la maestra Rosario Vigueras si desde el Observatorio Nacional han contemplado en algún momento hacer campañas acerca de la importancia de la salud mental en la familia, dado que la maestra lo mencionó casi al inicio del programa. Si es así o si es que ya tienen alguna campaña en cuanto al manejo de la salud emocional en la familia, ¿cómo podríamos como sociedad sumarnos a eso que ya estén haciendo? Muy larga su pregunta. Ahorita no tenemos campañas en cuanto a la importancia de la salud mental. Si bien es cierto, es trascendental para la prevención del delito, estamos manejando ahorita, y a través de nuestra página que pueden seguir, son videos de autocuidado, inclusive ya tenemos ahí
a varias, tenemos a nuestro superhéroe, tenemos como un lenguaje también para efecto de que los niños a través de un cómic puedan seguir estas medidas de autocuidado. Nosotros, nuestra línea es más como para la prevención del delito de una manera más directa, atacar la raíz de cada tipo de delito. Ustedes pueden acudir a nuestra página y observarla. También hacemos publicaciones, como bien comentabas tú, sobre el reclutamiento de menores, como también el plaguicidas ilegales. Los invitamos a ver esas publicaciones. También tenemos el tema de piratería, en donde puede englobar todo el factor que incide en, en ocasionar esa conducta delictiva. Son trabajos que se hacen de investigación, que se lleva un tema, un tiempo extenso, que se lleva con expertos y se puede aportar de alguna manera también este factor psicosocial que se está enfrentando, sobre todo en el tema del reclutamiento de menores, que también incide desde el núcleo familiar, este, y todas estas conductas delictivas. Hay muchísimas publicaciones que hemos hecho respecto a diversos tipos de delitos que los invito a presentar, acudir a la página. Y en cuanto a, digamos, infomerciales o cómics, ya manejamos directamente al tipo de delito y medidas de autocuidado. Sí sería interesante manejar el efecto de la importancia de la salud mental, pero esto siempre va a ir relacionado también con alguna conducta delictiva, porque también tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, de acuerdo también a cada delito, tiene algunas particularidades en la salud mental. Pero es una excelente aportación. Muchísimas gracias y también pues, se puede considerar cómo manejarse de una manera más amplia. Claro, totalmente. Y sí, como bien lo comenta, definitivamente. Además, también hay que tomar en cuenta que hay otras instituciones ya a nivel nacional que se encargan de estar de manera constante haciendo esta campaña, sobre todo la importancia de la salud mental, del cuidado de la salud mental. Creo que también se ha logrado visibilizar muchísimo. Creo que la pandemia justamente logró visibilizar la importancia de atender la salud emocional, por supuesto. Por ahí ya tienen frente a ustedes la página del Observatorio Nacional Ciudadano. Para quien guste puede ir y conocer el trabajo que están haciendo. Efectivamente tienen diversas campañas y de manera constante están alimentando la página con nueva información, la cual es relevante exacto a los temas de los cuales estamos hablando y muchos temas más en materia de seguridad, justicia, derechos y demás, así también como sus redes sociales, que los pueden encontrar como Observatorio Nacional Ciudadano. Y bueno, el Twitter por ahí de la maestra Rosario me lo pidieron, con todo gusto. Tengo, si la memoria no me falla, maestra, es Rosario Vigueras, no, está como abreviado, ¿verdad? Para ahorita y es @Rosario Vigueras, junto. Es correcto. Es correcto. Y ahorita para compartirlo también, porque me lo andan solicitando para poderlo compartir también con los seguidores. Bueno, aquí se los voy a dejar aquí en los comentarios. Es el Twitter donde pueden encontrar, obviamente, a la maestra, para quien guste tener contacto con ella. Y también pueden conocer su trabajo a través de la página del observatorio. Y de hecho tenemos una línea de atención a víctimas. Les paso en el chat, creo que privado, el número de atención a víctimas en donde estamos disponibles para poderlos asesorar, vincular con autoridades y brindar atención psicológica. Y bueno, ahorita se los dejo. Ok. Veando por acá también. 56, 19, muy bien, excelente, para compartirlo. Perfecto, sí, ya, y ahorita lo van a compartir. Muy bien, excelente. Sí, es importante. Este número que se va a compartir a continuación en su pantalla, justamente es el número de atención a víctimas por parte del Observatorio Nacional Ciudadano, en donde, bueno, déjenme los pongo. Puede ser por WhatsApp o por llamada telefónica. Excelente, justamente ya el WhatsApp se volvió el medio justamente para poder atender a las personas.
Entonces, ahí está el número, ya lo pueden tener ahí ahí lo pueden observar en los comentarios. Asimismo, ahorita mismo lo van a poder ver ahí. Para quien guste hacer el servicio, además ya lo comentaron, pueden hacerlo vía WhatsApp o pueden hacerlo a través de llamada, que creo yo que ya hoy en día le apostamos más al WhatsApp, que se ha convertido en una de las mensajerías más utilizadas. Con mucho gusto ahí pueden recibir atención quien así lo desee, quien así lo necesite. Y bueno, maestra, a mí de verdad, voy a serle muy honesta, siempre disfruto una buena charla, que usualmente no las considero entrevistas, creo que siempre disfruto una buena charla con personas que tienen mucho que aportar, que además tendrán una amplia experiencia y que creo que no llegamos ni al 10%, pero bueno, de verdad, para mí siempre es un gusto poder compartir este espacio con aquellas personas que están haciendo la diferencia desde donde se encuentran. Que muy probablemente hay muchas cosas que no se ven de la que ustedes hacen, es lo que usted no hace. Yo sé que el 80% del trabajo que usted hace no se ve, no se nota, que muy probablemente tampoco va a haber el resultado nunca, pero sé que está segura que lo que está haciendo está marcando la diferencia. Entonces, de verdad, le agradezco muchísimo por ser ese tipo de personas, porque necesitamos más personas así comprometidas, que amen y que les gustan lo que estén haciendo. Y yo, por lo poco que la he aprendido a conocer a través de estas plataformas y demás, y en este espacio, creo que su trabajo le gusta y le gusta mucho. Eso se nota. Entonces, de verdad, yo le agradezco muchísimo el que haya aceptado esta invitación. Una disculpa enorme por la situación de la semana pasada, pero ya hoy se logró concretar. Y agregar algo que nos quiera compartir, un mensaje final que quiera dejarle a las personas, con todo gusto, el espacio es suyo. Muchas gracias, Marisol. Yo también disfruté mucho esta conversación, esta plática. Se me hizo muy nutritiva. La verdad es que me encantó. Gracias por darnos la oportunidad ahí en el observatorio para poder presentar un poquito nuestro trabajo y, bueno, buscar también un área de oportunidad para que la gente pueda acercarse a nosotros. Todos los servicios son de manera gratuita. Sí, sí me gusta mucho mi trabajo. Muchas gracias. La verdad es que es muy es, digamos que es muy satisfactorio el poder hacer algo por la gente y sobre todo porque estamos como que ávidos, sedientos de esta situación, ¿no? Sedientos de combatir esta impunidad. Entonces, yo los invito a que acudan a nosotros, a que confíen en nosotros. Si bien es cierto, a lo mejor no siempre se resuelven los problemas al 100%, pero pues, no están solos, ¿no? Tienen una compañía, vamos a dar también seguimiento a los asuntos, no es solamente el asesorar, ay, esto y ya. De verdad, a veces tenemos víctimas que han seguido con nosotros durante un año, y ahí seguimos siguiendo el proceso, pero pues es una enorme satisfacción. Muchísimas gracias y bueno, pues estoy a sus órdenes. No, pues al contrario, muchas gracias. Me causó algo de gracia porque, bueno, este joven que comentó ahorita, Santiago Escobar, es un criminólogo. De hecho, también ha trabajado muchísimo y su área de especialización justamente es la víctima. Decía, hasta el final, aquí estoy. Entonces, tenemos por acá también a la coordinadora de la línea de intervención en crisis del estado de Guanajuato, que también por acá nos pone, dice, gran plática, felicidades y gracias por compartir. Entonces, creo que se puede hacer mucho desde donde estamos, muchísimo creo que podemos lograrlo. Para muestra un botón, por supuesto, el trabajo que ustedes hacen es invaluable, por supuesto. Creo yo que incluso las redes sociales no les hacen justicia, porque de verdad su trabajo tendría que estar siendo compartido y tendría que viralizarse en lugar de que se viralizaran otro tipo de cosas, pero bueno, así es esto. Hay que seguir trabajando. De verdad, muchísimas gracias por ello. Yo me comprometo con ustedes a seguir compartiendo el trabajo que se realiza, el seguir compartiendo el trabajo que ustedes realizan y saben que de este lado cuentan con todo el apoyo que se requiera. Asimismo, también muchísimas gracias siempre por el apoyo y andar por acá. Yo sé que de pronto cuadrar las agendas no es tan sencillo, pero agradezco mucho la voluntad que se tiene para que lo podamos lograr. Y nada, no me resta más, maestra Rosario Vigueras, directora,
del área de atención a víctima del Observatorio Nacional Ciudadano. No me resta más que agradecerle por este espacio, por esta tarde que nos ha regalado, su parte de su gran conocimiento. Y pues le dejamos las puertas abiertas, este espacio suyo, y el día de mañana o pasado que me diga Marisol, quiero hablar de esto, con todo gusto tiene el espacio y las puertas abiertas para que podamos hacerlo con todo gusto. Muchísimas gracias, Marisol, y perdonen los gatos. No, al contrario, padrísimo, padrísimo, nada más porque yo usualmente tengo una perrita, que esa perra ya le dije que ella tiene algún interés por ser bloguera, youtuber o algo, porque siempre salen mis transmisiones en vivo, pero hoy creo que no se dio cuenta que estaba transmitiendo en vivo y no quiso. No sé cómo, pero me abre, este espacio es la oficina acá en tu casa, y siempre me abre la puerta, no me preguntes cómo, pero me abre la puerta y se mete. Entonces, aunque tenga la oficina muy separada del hogar, pero aún así viene, me busca y se queda y salen las transmisiones en vivo. Así que no te preocupes. Son parte de la escenografía. Gracias. Gracias por ser amante de los animales también. No, gracias. Te deseamos una excelente tarde. Muchísimas gracias, maestro Rosario. Que tenga un excelente día. Gracias a las personas que hicieron la transmisión. Por ahí hubo personas conectadas. Saludos hasta Venezuela, Guatemala, Uruguay y bueno, México también, por supuesto. Muchísimas gracias por estar siempre al pendiente. Quedamos a la orden. Les deseamos que tengan una excelente tarde. Y bueno, ya tienen los contactos del Observatorio Nacional, el contacto de la maestra Rosario Vigueras, el teléfono de atención en donde pueden recibir ustedes cualquier tipo de información que requieran, sea vía WhatsApp o sea llamada telefónica. Les deseamos que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias por haber seguido esta transmisión. Para quienes nos van a ver en repetición, pues gracias por haber llegado hasta acá. Muchísimas gracias. Bonito día.